El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. Los seres humanos han sido creados por Dios para cuidarse y protegerse los unos a los otros. La violencia nunca será el camino hacia la vida. Somos llamados a proteger la vida y a comprender que las garras de la violencia deshumanizan y distorsionan la identidad otorgada por Dios al ser humano. La vida es un regalo de Dios que es necesario valorar y respetar. Nadie tiene derecho a maltratar a ningún ser vivo, mucho menos justificar la violencia. La lección de hoy nos enseña que todo acto de rebeldía en contra de nuestro prójimo nos distancia de la presencia de Dios. Dios no está donde reina el odio y donde se planifica lacerar la dignidad del ser humano. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en evangelización y educación cristiana, y te invito a que juntos compartamos este espacio educativo. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos, que el Señor le bendiga una vez más. Qué bueno poder compartir con ustedes en este día, esperando que hayan tenido una hermosa época navideña y que hayan tenido un año nuevo espectacular, deseando así que el Señor en este nuevo año les bendiga y siga con cada uno de nosotros. Y en el día de hoy, qué bueno poder compartir con ustedes la palabra del Señor, y estaremos dando lectura a la lección número 18, que se titula Misericordia Inmerecida. Y la base que vamos a estar tocando se encuentra en Génesis capítulo 4, los versos del 1 al 13. Y quiero así poder dar inicio a esta lección dando lectura a la misma. Así que te invito a que me acompañes al libro de Génesis capítulo 4, los versos del 1 al 13. Aquellos que tienen su revista, recuerde que estamos en la lección número 18. Así que vamos a estar dando lectura a la versión popular y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El hombre se unió con su esposa Eva. Ella quedó embarazada y dio a luz a su hijo Caín y dijo: ya tengo un hijo varón, el Señor me lo ha dado. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a criar ovejas y Caín se dedicó a cultivar la tierra. Pasó el tiempo y un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha. También Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda, por lo que Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué te enojas y te pones tan mala cara? Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Un día, Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo, y cuando los dos estaban ya en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín contestó: no lo sé. ¿Acaso es mi obligación cuidar de él? El Señor le dijo: ¿por qué has hecho esto? La sangre de tu hermano que has derramado en la tierra me pide a gritos que yo haga justicia. Por eso quedarás maldito y expulsado de la tierra, que se ha bebido la sangre de tu hermano, a quien tú mataste. Aunque trabajes la tierra, no volverá a darte sus frutos. Andarás vagando por el mundo sin poder descansar jamás. Entonces Caín respondió al Señor: yo no puedo soportar un castigo tan grande. Señor Jesús, te pedimos en este día que así nos dirijas a través de este espacio y que puedas hablar a nuestro corazón. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén, amén. En el día de hoy queremos cubrir 3 objetivos en esta clase. El primero, valorar la vida como un don sagrado. Número 2, comprender que toda violencia cometida contra otra persona es un acto que se opone a la justicia del reino de Dios. Por ende, es pecado. Y número 3, queremos validar nuestra responsabilidad cristiana al asumir la defensa y el cuidado de las víctimas de violencia, resistiendo todo intento de justificar
este mal social. Mis queridos hermanos, cuando nos adentramos a este libro del Génesis, es importante que entendamos que el libro de Génesis es parte del Pentateuco. Y el Pentateuco es el resultado, ¿verdad?, de un complejo y largo proceso de desarrollo de tradiciones orales y escritas de un grupo selecto de editores perteneciente a 4 tradiciones. Así que cuando hablamos del Pentateuco, estamos hablando, ¿verdad?, de 4 tradiciones. La primera está la tradición yavista, y esta se caracteriza por emplear el nombre de Yahvé para referirse a Dios. Y se entiende, ¿verdad?, así los estudiosos, que su autor o sus autores se relacionan con las tribus del sur de Israel. Otra tradición que nos habla el texto es la tradición elohista, y se caracteriza por emplear el nombre de Elohim para Dios, y se asocia a su autor o autores con las tribus del norte de Israel durante el contexto profético de los siglos 9 y 8 antes de Cristo. Otra tradición que nos presenta el libro de Pentateuco es la tradición deuteronomista o historia deuteronomista, y se atribuye a los círculos de tribus del reino del norte. Y vemos que comienza en el libro de Deuteronomio, incluye los libros también de Josué, los libros de Jueces, los libros de Primera y Segunda de Samuel y los libros de Primera y Segunda de Reyes. El corazón de este documento deuteronomista, lo podemos ver en las leyes de los capítulos 12 al 26 del libro de Deuteronomio. Y se entiende que este fue el libro que se encontró en el templo en el año 622 a.C., que se asocia, ¿verdad?, a las primeras versiones de este documento. Y este fue el libro que se utilizó y desató la extensa reforma social y religiosa del rey Josías, que aparece en el libro de Segunda de Reyes, capítulos 12 y 13, al cual hicimos referencia en la clase pasada. La cuarta tradición que se entiende, ¿verdad?, por los estudiosos, es la tradición sacerdotal, que ellos explican que su autor o sus autores se asocian con la parte final del periodo exílico o al inicio del periodo posexílico. Entiéndase el exilio babilónico y posterior al exilio babilónico. Esto entre el 550 y el 450 antes de Cristo. Y se entiende que estos círculos sacerdotales, ¿verdad?, le daban énfasis a las tradiciones de cómo guardar el sábado, el asunto de la circuncisión, las reglas en el santuario, la santidad del pueblo y el asunto de la genealogía. Este pasaje que nosotros estamos estudiando en el día de hoy lo podemos ubicar en la tradición yavista. Y desde el punto de vista literario, los capítulos 1 y 2 del libro de Génesis nos están presentando los relatos de los orígenes del mundo. Así que es importante ubicar esto en el contexto histórico en el cual se da estos escritos, porque la tradición nos dice, ¿verdad?, que los mismos fueron escritos por Moisés, pero se entiende que aunque se puede de alguna otra manera relacionar, ¿verdad?, a través de la tradición oral, ¿verdad?, a Moisés, quienes hacen, ¿verdad?, este acopio de todas estas tradiciones orales y escritas es un grupo de personas que fueron selectos, ¿verdad?, editores en diferentes épocas y en diferentes tiempos. Así que dejando eso claro, es importante, ¿verdad?, que lo podamos así entender. Interesantemente, este capítulo comienza con un acto hermoso de 2 nacimientos. Son 2 niños que nacen. Y nacen, fíjense, a pesar de la desobediencia que tuvieron sus padres. Esta pareja que usted y yo conocemos como Adán y Eva, que en un momento, ¿verdad?, no obedecieron la voz del Señor y fueron sacados por su desobediencia del jardín del Edén. Por eso es que se titula Una misericordia inmerecida, porque lo podemos ver ahí desde el inicio de este relato. El nacimiento de estos 2 niños, fíjense, personifican 2 estilos de vida de la antigüedad. La primera es la cultura que es sedentaria o asentada, entiéndase el cultivo de la tierra. La otra es el estilo de vida nómada,
en los pastores de rebaño. Estos eran estilos de vida muy dados en aquel tiempo, donde las personas o cultivaban la tierra y se asentaban en un lugar, ¿verdad?, para cultivar la misma y que se produjeran todos los frutos, o era una tradición nómada donde las personas tenían los animales e iban con sus animales pastando en los diferentes lugares. Algunos estudiosos de la palabra sostienen que este relato nos presenta un conflicto antiguo que existía entre los agricultores y los pastores, que constantemente estaban luchando por el uso de las tierras que estaban disponibles. Claramente, los que cultivaban buscaban tierras buenas para que los frutos se dieran y se dieran bien, pero de igual manera, los que eran pastores estaban en búsqueda, obviamente, de buenas tierras que produjera bastante pasto para así poder alimentar a sus animales. Así que se entiende que esto era un constante conflicto entre estos dos estilos de vida de la antigüedad. Estos versículos bíblicos nos presentan que ambos hermanos, tanto Caín como Abel, presentaron a Jehová una ofrenda. Caín presentó el fruto de la tierra y Abel presentó lo mejor de su rebaño. Interesantemente, Jehová miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró a Caín ni a su ofrenda con agrado. Y esto provocó que Caín mostrara su enojo, dando paso a la envidia que vemos que lo llevó a planificar en contra de su hermano Abel. Y ante esta situación vemos que Dios interviene y le hace una pregunta que lo lleva a reflexionar y le exhorta a que deje a un lado esos pensamientos vengativos que de alguna otra manera lo pueden llevar a pecar. Entonces vemos que Caín entra en un dilema. Y miren cuál es el dilema. O transito por los caminos que Dios me aconseja, o trazo mis propios planes, echando a un lado el consejo de Dios, desplazando a un lado el consejo de Dios. Miren qué gran dilema tiene este hombre. Y ante la posibilidad de que el pecado lo pueda dominar, Dios le recuerda y le dice que puede dominar el pecado. Qué interesante esta parte del texto, ¿verdad? Cuando vemos que Dios sabe lo que hay en el corazón, sabe lo que hay en su mente y le advierte y le deja saber que Él tiene la facultad de dominar el pecado. La historia nos muestra que tristemente Caín es dominado por el pecado y el resultado de esto es que mata a su hermano Abel. Los versículos 9 y 10 exponen un reclamo de justicia, el cual reconoce que los seres humanos fueron creados para cuidarse y para protegerse los unos a los otros. De ahí es que surge la pregunta de Dios a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Dónde está? Y tristemente la respuesta de Caín deja mucho que pensar, porque inmediatamente le contesta con una pregunta: ¿acaso es mi obligación cuidar de él? Fíjense la respuesta de este hombre y vemos cuánta rebeldía hay en esas expresiones de Caín. No solamente en contra de Dios, sino que demuestran una rebeldía en contra de su hermano Abel. Tristemente, cuando se actúa sin la dirección de Dios, nos puede llevar al camino de muerte. Y ese es el camino que lamentablemente Caín tuvo que llevar. Ese acto de violencia de Caín se convirtió en un acto contra Dios que provocó una segunda expulsión de la tierra que fue dada por Dios. La primera vez con sus padres, Adán y Eva, que provocó, ¿verdad?, su desobediencia, una expulsión de aquella tierra que fue dada por Dios. Y ahora vemos entonces que en una segunda ocasión se expulsa al ser humano por haber desobedecido a Dios y lo expulsa de esta tierra que le fue dada. Pero hay un castigo, y el castigo que Caín sufre va a ser la infertilidad de la tierra.
No importa cuánto él trate de sembrar, no va a producir la tierra. Porque es una tierra que fue manchada. Fue una tierra manchada con sangre inocente. Por eso es que vemos que entonces Dios, en medio de toda esta situación que está enfrentando Caín, vemos entonces que Caín es receptor de una misericordia inmerecida. Dios lo marca. Y lo marca para protegerlo de futuros agresores. Porque para Jehová es importante que Caín sepa que todo sentimiento que produce la idea de hacer daño al prójimo, Dios lo rechaza. Y tenemos que entender eso. Y entenderlo, mis queridos hermanos, de una vez y por todas. Dios rechaza la violencia. No importa de dónde provenga, Dios así la rechaza. Ahora, esta historia que estuvimos leyendo, la historia de Caín y Abel, nos presenta la vida como un don sagrado. Como un don sagrado, como un regalo de Dios que debemos nosotros respetar y debemos valorar. Por lo tanto, la violencia no puede reclamar este espacio sagrado de la vida. No, la violencia no puede tener lugar en el espacio sagrado de la vida. Dice el texto bíblico cuando lo leemos y lo estudiamos y podemos así comprenderlo, que la dignidad del ser humano es inviolable y merece respeto. Y lo vemos a través del testimonio bíblico, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En el testimonio de Jesús vemos que para Jesús es importante la dignidad del ser humano y por eso vemos que Jesús acude a todos aquellos que han sido violentados, todos aquellos que han sido maltratados, todos aquellos que han sufrido injusticia. Jesús viene a interviene en cada una de esas situaciones para traer justicia. Qué bueno es conocer que hay un Dios que entiende que la dignidad del ser humano es inviolable y que merece mucho respeto. Para Dios, todo acto de violencia que sea en contra del ser humano, Él lo desaprueba. Dios no aprueba ningún acto de violencia en contra de todo ser viviente. Porque, ¿saben qué? Quien maltrata al prójimo resiste las palabras de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es uno de los mandamientos que el Señor así nos enseña. Por lo tanto, quien maltrata a su prójimo está resistiendo la palabra de Dios, el mandato que Dios así le ha dado. La intención de Dios siempre será ocuparse del dolor de aquellos que sufren y sobre todas las cosas hacerle justicia, como lo hemos estado estudiando en las clases pasadas. ¿Cómo es que Dios hace justicia? Porque solo Dios puede brindarnos paz y solo Dios puede brindarnos quietud en medio de las injusticias de la vida. Y qué bueno es poder conocer eso. Ahora hay un llamado. Y es un llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros, en especial aquellos que hemos tenido un encuentro con el Cristo resucitado. ¿Y saben qué es? Es que Dios nos llama a que seamos cada uno de nosotros cuidadores de nuestro prójimo, pero también en vivir en comunión los unos con los otros. Ese es el llamado que nos hace Dios. Tenemos que aprender a ser cuidadores de nuestro prójimo y aprender a vivir en comunión los unos con los otros. Y este reclamo por parte de Dios debe ser suficiente para que echemos abajo el orgullo de una espiritualidad egoísta y de una salvación que está centrada solamente en el yo, que no toma en cuenta a nuestro prójimo. Como diríamos por ahí en el campo, cuando vemos un acto de violencia, ni para allá voy a mirar. Porque eso no es mi problema, allá ellos. Pues no, mis queridos hermanos. La violencia es un mal que todos debemos erradicar y todos podemos ser parte de esa solución. Más hoy en día en nuestro país, que vemos tantos actos de violencia en contra de los niños, en contra de las personas mayores, en contra de las mujeres. Cuánta violencia hoy en día vemos y nosotros tenemos que ser parte
de esa solución a este mal que cada día nos deshumaniza. También nosotros tenemos que entender que si somos testigos de violencia, debemos denunciarlo. Y hay que denunciarlo, sí, mis queridos hermanos, con las autoridades pertinentes. Llamar al 911, llamar a los números de emergencia cuando veamos un acto de violencia. Porque nosotros también tenemos una responsabilidad como seres humanos de esta sociedad. Y como iglesia, somos también llamados a cuidar y acompañar a aquellos que sufren la misma. Y ese es el llamado de Dios. No es solamente denunciar la violencia, sino que podamos acompañar a aquellos que son víctimas de la misma. Aquellos que hemos tenido una experiencia con el Espíritu Santo de Dios, tenemos un compromiso ético y ministerial con nuestro prójimo. Y es algo que no podemos echar a un lado. Al final de este relato bíblico, mis queridos hermanos, hay una invitación. Y a pesar del error de Caín, vemos que Dios muestra su misericordia y le pone una marca para protegerlo. Importante dejar saber que esto no significa que Dios defienda al agresor, sino que le muestra su misericordia y le llama al arrepentimiento para ofrecerle su perdón y su restauración, la que Dios solamente sabe dar. Mis queridos hermanos, el llamado que Dios nos hace hoy en día es que podamos nosotros ser parte de la solución en un mundo que está convulso y sumergido en medio de la violencia. No olvidemos que es nuestro llamado ético y nuestro llamado ministerial, no solamente denunciar, sino acompañar a aquellos que sufren la violencia. Mis queridos hermanos, acompáñenme en esta hermosa oración como parte de este cierre y este compromiso de la iglesia en contra de la violencia. Dios, que engendras vida, paz y amor, permita que tu Santo Espíritu nos haga comprender la responsabilidad que tenemos de cuidar a nuestros hermanos y hermanas. Por favor, danos la fuerza para no caer en la tentación de justificar la violencia, sino que seamos promotores de tu paz y amor para con todos los seres humanos. Permite, Señor, que nuestras voces sean de justicia conforme a tu reino. Te suplicamos, nos libres de las actitudes que abren camino a la violencia. Haznos gente de paz. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos así poder estar con ustedes la próxima semana en el amor del Señor. Que el Señor les bendiga. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora.